Amén. Gracias, Janet, por la cápsula de salud que tuvo con cada uno de nosotros, y a cada uno de ustedes le damos la bienvenida en esta noche. Miren que muchas de las personas que están conectadas estudiamos en grupos paralelos, y yo sé que Nancy, Marielita, eh, Martica, la tía Flor, Marlene, ya están acostumbradas a hacer la interacción conmigo en los estudios que tenemos regularmente por fuera de este grupo de oración. Así que yo les voy a invitar que vamos a hacer la misma metodología que hemos venido manejando cuando hacemos los estudios. Así que, Marielita, por favor, busca tu Biblia. Marta, Marlene, Nancy, la tía y todos los que están conmigo en esta noche puedan buscar la Biblia, y vamos a hacer la misma metodología. La propuesta que queremos hacer con este grupo de oración es que queremos que ustedes participen, queremos que ustedes vayan a ese texto bíblico y lo puedan corroborar, y que esto sea un poco más ameno, un poco más abierto, y que ojalá yo pudiera verles a todos en sus cámaras abiertas. Así que a partir de ahora queremos hacer esa invitación. Así que yo voy a ver la cámara de Marlene abierta, la de Nancy, la de Marilita, la de Martica, y vamos a proponer en esta noche, con la bendición de Dios en el estudio de su palabra, que podamos explorar lo que Dios nos dice a través de ella con una seguridad muy grande, a través de dos capítulos interesantes que encontramos en la palabra de Dios, y que vienen a ser como estos dos salmos que vamos a estudiar en esta noche, como la mejor vacuna mental contra la época en que estamos viviendo, y que es una medicina celestial, y que es un antídoto que nosotros encontramos para los momentos difíciles que tenemos. Así que, Marielita, vamos a abrir la cámara, Marta, Nancy, ve, y vamos a poner un dedo en el Salmo 90, en el Salmo 91, y otro dedo en el Salmo capítulo 23. Y fíjense que dentro de lo que nosotros planteamos en esta noche, para que a todos aquellos que se quieren animar, como también Cecilia, ¿cierto? Alberto, Ruth, la hermana Ruth, y el doctor Elman y Janecita, si me quieren acompañar con la cámara abierta, estará bien. Y en esta noche, pues me da mucho gusto saber que, a pesar de la convalecencia, de la situación difícil, tenemos un hombre de fe que es el doctor Víctor Sánchez, que está agarrado de la mano del poderoso que todo lo puede. Ve, el que dice en su palabra que para él no hay nada imposible. Y aquí estamos viéndole en esta noche, fortaleciéndose de la mano del Señor. Miren que dentro de la sociedad actual que nosotros encontramos, vemos que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad es cómo nos comportamos el uno con el otro. Y cuando nosotros hablamos de comportamiento, seguramente de pronto nos has enseñado algunas reglas de urbanidad, ¿cierto? Seguramente esa urbanidad de Carreño, y tal vez nos han enseñado a nosotros esa ética y valores dentro de lo que nosotros conocemos como esa educación que la sociedad nos ofrece a través de los claustros universitarios. Y eso nos permite a nosotros tener alguna cierta formación con respecto a ello. Y diría yo que está bien los títulos universitarios, ¿cierto? Pero muchas veces no somos consecuentes con lo que nosotros recibimos o estudiamos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado frases que dicen, pero mire ese señor, que ese doctor con tanto estudio que tiene, y mire el comportamiento que tiene? ¿Cierto? Es decir, que uno de los grandes problemas del ser humano es el comportamiento. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos en nuestra casa? ¿Cómo nos comportamos con nuestra familia? ¿Cómo nos comportamos con nuestra esposa? ¿Cómo nos comportamos con nuestros hijos? ¿Cómo es el comportamiento que nosotros tenemos con el de al lado? Y resulta que eso hay que revisarlo, ¿ve? Revisarlo con respecto a eso, y yo creería que tendremos que analizarlo completamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros actualmente tenemos un concepto como tal vez equivocado, como tal vez perdido, en el sentido de que confundimos cultura con educación. ¿Ve? Cultura con educación. ¿Ve? Y dicho de una manera, cultura es respetar el semáforo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros creemos como cultura. Es eso, ¿cierto? ¿Cierto? Nos pasamos el semáforo en rojo.
pero educación es respetar el semáforo. ¿Ve? Es decir, y nosotros tenemos una cantidad de culturas en nuestra vida, cultura de hablar mal del uno, cultura de hablar mal del otro, y seguramente encontramos una cantidad de culturas que nosotros vemos como el de levantarle un falso testimonio, en fin, y demás. Y dentro de ese tipo de comportamientos, tal vez en la mañana alguien me decía, oiga, es interesante que yo le tengo mucha fe y me gusta mucho, me siento amparado bajo la cruz del Calvario. Y yo le decía, ¿y si sabes que la cruz del Calvario es un símbolo del más? Porque si tú crees en el más, en esa cruz del Calvario, ¿ves? Te va mejor, eres una gran persona y sabes una cosa, vas a ser manejado y guiado y dirigido por ese Dios poderoso que es el gran educador. Y ese gran educador se llama nuestro Dios poderoso. ¿Y sabes por qué? Porque hay dos principios educacionales que están establecidos en esa cruz. Y en esa cruz nosotros encontramos básicamente que está compuesta por dos maderos. Un madero que es el vertical y el otro madero que es el horizontal. Y conversábamos con respecto a eso y me decía, y yo me siento bien, digamos, cuando yo cargo esa cruz, hasta tengo una en la billetera. Digo, qué fantástico esta experiencia que usted me está contando. ¿Ve? Pero fíjese que los principios educacionales que Dios nos da, aparte de los títulos educacionales que podamos obtener en nuestra vida, que seguramente nos vienen bien, oigan, qué maravilloso es que nosotros podamos entender que cuando miramos a la cruz del Calvario, encontramos los principios educacionales que el cielo estableció, que Dios estableció para cada uno de nosotros. Fíjese que el Señor en su palabra nos dice que nosotros debemos amar a nuestros prójimos y debemos respetarlos, ¿cierto? Porque el Señor dice justamente que debemos amarle a Él, ¿cierto? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y debemos amar a nuestro prójimo. Y eso es lo que refleja el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ve? Y lo refleja simplemente en que nosotros encontramos, ¿ve? Que esos maderos, ¿ve? Que esa cruz está compuesta por esos dos maderos, que el uno es vertical y el otro es horizontal. ¿Ve? Oiga, miren que ese horizontal tiene una connotación interesante como principio educacional. ¿Y sabes por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, no lo vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a levantar un falso testimonio. Si tú amas a tu prójimo, pues no le vas a codiciar los bienes, ni tampoco a la mujer, ni mucho menos, no, nada de eso. Ni tampoco vas a adulterar ningún tipo de cosas. Es decir, esos principios educacionales están centrados en ese primer madero, que es el madero horizontal que nos lleva a nosotros y nos dice cuál es nuestra relación con nuestro prójimo. ¿Cómo es mi relación con el prójimo? ¿Será que yo tengo la cultura seguramente de ver la cruz, pero no tengo la educación de tener los principios en mi vida? Eso es lo que tendríamos que revisar cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo es nuestro comportamiento con el prójimo? Porque la sociedad actual, cuando usted prende seguramente el televisor o ve las noticias, pues seguramente la tragedia que vive la humanidad ahora es que es primero yo, segundo yo y lo que quede para mí. Y lamentablemente eso es lo que nos enseña hoy en día la sociedad. Pero cuando nosotros miramos hacia la cruz de Cristo y nos damos cuenta que el sacrificio de Él no fue en vano y que nos está enseñando a nosotros principios educacionales que tenemos que seguir, empezando por amar a nuestro prójimo, que está contenido en esos principios educacionales del respeto hacia Él, incluyendo honrar al papá y a la mamá, que ya hoy en día es como difícil el asunto en esta sociedad actual, nos está invitando a que tenemos que revisar cómo es mi cultura o mi educación. ¿Y saben por qué? Porque al final un título universitario está en una hoja de papel, pero el comportamiento dice qué educación tiene. Es decir, que aquí estamos hablando de comportamiento, ¿cierto? A través de los principios educacionales que Dios establece, que están contenidos en su ley, y en el primer madero, que es el horizontal, que es mi relación con mi prójimo. Ahora, el segundo madero, que es el vertical, es cómo es mi relación con Dios. Fíjese que si nosotros quitamos uno de esos dos maderos de la cruz, pues el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. Es decir, que si nosotros quitamos uno de esos dos, esos principios educacionales no servirían para nada.
y tal vez más bien entramos en la cultura de pronto mirar una cruz, pero no mirar el trasfondo de lo que Dios nos dice a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fíjense que nosotros tendríamos que revisar cómo será mi comportamiento, cómo será mi comportamiento. ¿Ve? Y esa imagen tan preciosa que me decía esta persona en la mañana, yo le decía, qué interesante. Y tú cuando miras la cruz del Calvario y ves el madero vertical y el madero horizontal, ¿será que podríamos preguntarnos ahora mismo cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué tal mi relación con mi esposa o con mis hijos? ¿Cuál es el trato que yo tengo con ellos? ¿O tengo la cultura del maltrato? ¿O tengo la cultura de mentirles? ¿O la cultura de pasar por encima de los demás? Fíjense que eso son cosas que nosotros tenemos que revisar cada uno de nosotros en nuestra vida con respecto a cómo estoy yo delante de quién, de Dios, ¿cierto? Y que esos métodos educacionales que están contenidos en esos principios que Dios nos da, que se llama su ley, están allí reflejados. Y por esa razón, cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, miramos son los principios educacionales que Dios estableció, el cual hace que una tabla de los mandamientos nos conduzca a nuestra relación con nuestros semejantes, es decir, con nuestro prójimo y nuestra relación con él. Y cuando yo comencé diciendo justamente de que íbamos a mirar justamente dos salmos en esta noche, ¿cierto? Que yo veo que esos salmos, ¿ves? Es la mejor vacuna mental durante este momento tan difícil que está viviendo el mundo, la sociedad actual y seguramente muchos de nosotros. Y seguramente si nosotros miramos esos dos salmos con respecto a ese sacrificio de Cristo y con respecto a mirar cómo Dios nos estableció principios educacionales para poder nosotros verlo a Él como una alternativa y la mejor alternativa para el ser humano, termina siendo estos dos salmos una medicina celestial y un antídoto anímico que nos ayuda a cada uno de nosotros a tener la tranquilidad y la seguridad que nosotros podemos tener la certeza de que Dios nos escucha. Porque seguramente muchos de ustedes se preguntarán, como tal vez alguien me lo preguntó, bueno, ¿y cómo Dios nos escucha a todos? ¿Cómo Él hace para escucharnos? Tanto así que el otro día una señora decía, le doy gracias a Dios que mi hijo sale a robar y me lo cuida. ¿Cómo le parece la oración de la señora? Tremendo. Oiga, y el Señor está para escuchar esa oración. Está para escuchar esa oración. Y muchas. Pero lo interesante es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, que es una lámpara que nos ayuda a alumbrar en medio de una oscuridad que se encuentra en la sociedad actual y este mundo, y tengo que revisarlo para mí mismo, ¿cierto? Que si esa palabra me lleva a mí a tener una experiencia diferente, yo puedo mirar de otra manera, puedo pensar de otra manera. Y fíjense que cuando nosotros hablamos ahora de que estos salmos son un antídoto tremendo, en especial ahora que estamos terminando la pandemia, ¿cierto? Comillas, porque pues ahora vemos en los informes que hay otras cosas más tremendas. En el diario Vivir encontré muchas cosas que muchos de nosotros decíamos, justamente que decía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos en esta noche quieren estar bajo la sombra del Altísimo? ¿Cuántos dicen amén? Abra el micrófono y diga amén, ¿cierto? Tremendo eso, ¿cierto? Amén. Amén, muy bien, amén, ¿cierto? ¿Cuántos en esta noche quieren decir, Señor, yo quiero estar bajo la sombra del Altísimo? Amén, ¿cierto? Porque esa es la seguridad que nosotros podemos lograr como seres humanos, tener esa tranquilidad, esa seguridad que ninguno de nosotros está. ¿Ya? Y el primer salmo que yo quiero proponerles en esta noche, o que el Señor quiere proponerles en esta noche a cada uno de ustedes, es el Salmo 23. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Cecilia, ¿te sabes el Salmo 23? ¿Te acuerdas? Pero claro que sí. Marlene, ¿qué dice el Salmo 23, 1 y 2?
1 dice, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, aquí le Jehová, escuchamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tremendo. Fíjense que lo que estaba leyendo Marlene en el Salmo 1, 2 y 3, ¿cierto? Encontramos varias cosas, ¿cierto? Primero, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuál es la promesa que nosotros encontramos allí? Que si Jehová es tu pastor, ¿qué cosa? Nada me faltará. Nada te faltará, nada nos faltará. Pero hay una cosa interesante que nosotros tenemos que entender y comprender con respecto a ese Salmo 23 que seguramente no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero necesitamos desmenuzarlo un poquito más para poder entender, ¿cierto? Cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, tal vez nos referimos al tema económico, tal vez nos referimos al tema de plata, tal vez en tema de comodidades, y eso es bueno porque Dios quiere que nosotros tengamos eso. El Señor dice que nosotros debemos ser cabeza y no cola, y eso es lo que el Señor dice, ¿cierto? Pero hay una cosa interesante con respecto a eso. Si Jehová es tu pastor, y si Jehová es mi pastor, lo primero que yo tengo que reconocer es que yo soy oveja. Y saben una cosa ustedes que uno de los animales más desorientados del reino animal, valga la redundancia, es la oveja. Se pierde con una facilidad terrible. Por esa razón, nosotros necesitamos, las ovejas necesitan un pastor que no la dejen salir del redil, del camino para llevarla para él, ¿cierto? Y por esa razón es que nosotros necesitamos un pastor que se llama Cristo, ¿cierto? Para que nos guíe en nuestra vida, nos oriente y nos lleve, pero yo tengo que aceptar que soy oveja. Y si yo acepto a Cristo Jesús como mi pastor, y si soy su oveja, Él me da una promesa. ¿Y cuál es? Que nada, ¿qué cosa? Me faltará. Nada me faltará. Ahora, fíjese que este salmo describe los beneficios que Jesús quiere para nosotros como nuestro pastor. ¿Ve? Y ahora hay otra cosa, y es lo siguiente, si yo reconozco que yo soy oveja y Él es mi pastor, ¿cierto? Yo tengo que aprender a hacerle caso y obedecerle a lo que el pastor me dice para no salirme de la ruta. Para no salirme de la ruta. Y por esa razón, seguramente deberíamos de nosotros preguntarnos, ¿será que yo tengo a Jesús como el pastor de mi vida para que guíe mi vida, para que me oriente, no me deje salir del camino? ¿Será que yo le permito que Jesús sea mi pastor para que nada me falte? ¿Qué será lo que yo tengo que ajustar en mi vida para que Cristo sea mi pastor? Para que a través de esos principios educacionales que Él me da, ¿cierto? Yo pueda seguirle y nombrarlo a Él como mi pastor. Y fíjese que nosotros somos como ovejas descarriadas y seguramente nos hace falta ese pastor que nos guíe, que nos guíe. Ahora, dentro de esos tres textos que alcanzó a leer Marlene, hay varias promesas. Primero, que nada te faltará. Pero segundo, yo reconozco que yo soy oveja para que Él sea mi pastor. Ahora, Él nada me falta y Él dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, Él nos da el sustento, ¿cierto? Así como el pastor sustenta a las ovejas, que es el alimento diario, de la misma forma, cada uno de nosotros puede confiar que el buen pastor sustentará nuestras vidas y nos dará lo necesario. ¿Cuántos decimos amén por el sustento que Dios nos da? Amén. Amén, ¿cierto? Él tiene el cuidado de todas nuestras necesidades, ¿cierto? Es decir, Él nos sustenta cuando tú y yo reconocemos que necesitamos un pastor sustentador. Un pastor que se llama Cristo para que nada nos falte, pero que nos guíe por ese camino, dejándonos guiar como la oveja que Él. Ahora, y fíjese justamente que lo otro que el Señor nos dice ahí en el Salmo capítulo 23 es que dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, tal vez ustedes en este momento podrían imaginarse al pastor allá en el campo, ¿cierto? Descansando las ovejas en un pastizal al lado de un manantial, ¿cierto? Seguramente nosotros podemos ver ese cuadro interesante que podemos imaginarnos allá la oveja descansando al lado de un manantial. Ahora, cuando nuestras vidas son guiadas por
Cristo Jesús, descanso. Cuando nuestras vidas son guiadas por Él, hay reposo en Él. Y cuando encontramos ese descanso en Cristo, no debemos afanarnos, no debemos preocuparnos, no debemos estresarnos, ¿cierto? Porque el Señor dice justamente en su palabra, que nos está en el Salmo 23, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré descanso. Es decir, si estamos cansados, si estamos arrastrando la maleta de la ansiedad, del miedo y de la angustia, este es el momento de decirle al Señor: pastorea mi vida, guía mi vida, ayúdame a no estar afanado, ni preocupado, ni estresado, porque tú eres mi pastor. Yo sé que contigo nada me va a pasar. Yo sé que contigo el sustento está. Tú sustentas mi vida y también me das descanso. Y fíjense que hay una cosa interesante, que es ese descanso mental, emocional, espiritual, pero el Señor también nos dio un descanso. Y por esa razón es que nosotros debemos descansar un día de reposo que Él mandó que descansase, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hacemos ese principio que nosotros enviamos ese principio que nosotros le decimos al Señor Jesús: Jehová es mi pastor y nada me faltará, todos nosotros nos llenamos de tranquilidad. Y nos da tranquilidad porque Él tiene promesa. Primero, que nada te faltará. Segundo, que Él nos da sustento. Tercero, que nos da descanso. Nos da el descanso como tal, ¿cierto? Que no debemos afanado ni preocupados. Y hay una cosa interesante con respecto a este Salmo 23. Y dice justamente que confortará mi alma, ¿cierto? Allá en el versículo 3 dice: confortará mi alma, ¿cierto? Ahora, otras versiones dice de la Biblia traducen esa palabra como restauración, ¿cierto? Como fortalecimiento. Es decir, que el Señor es el que restaura nuestras emociones, es el que nos fortalece, ¿cierto? Y nos da vida a nuestra alma, conforta nuestra alma. Fíjense que el Salmo 23, aparte de comillas leerlo, de pronto convertirlo en un amuleto, tiene mucho más que eso, ¿ve? Es la promesa del Señor que nos está diciendo a cada uno de nosotros: mira, si tú quieres que yo sea el pastor de tu vida, acéptame, ¿ve? Y acepta que tú eres una oveja, ¿cierto? Y que seguramente nos salimos del camino de la vida en algún momento, pero que ahora estamos pidiendo al Señor que nos ayude, ¿cierto? Nos ayude a reconocerte como este pastor, para que nada nos falte, para que Él nos dé el sustento, para que nos haga descansar, ¿cierto? De todas nuestras necesidades, porque Él nos va a dar lo necesario, que podemos confiar en que Él sustenta nuestras vidas y que nos da descanso, ¿cierto? Nos quita ese estrés en el que vivimos, ¿cierto? Cuando nos dejamos guiar por el Señor Jesús, pues la preocupación, la ansiedad, el estrés, el afanarnos, Él nos lo va a guiar de una manera donde nos va a dar un control emocional, donde permitirá que cada uno de nosotros encuentre tranquilidad. Y cuando nosotros encontramos eso, que restaura nuestra alma. Qué maravilloso es que nosotros podamos encontrar en ese Salmo 23, en esta noche, diciéndole: Señor, yo quiero que tú seas el pastor de mi vida. Y Señor, reconozco que en esta noche soy una oveja y que necesito que tú guíes mi vida para que nada me falte. Necesito que tú me ayudes para confiar en tu poder, que te da tu sustento. Señor, que tú me des descanso con el estrés que estoy llevando y te lo voy a colocar en tus pies. Esa preocupación que yo tengo, la voy a dejar en tus pies porque tú eres mi pastor, ¿cierto? Y que esta noche nosotros le podamos, Señor, ese estrés emocional que tengo, esa preocupación que tengo, Señor, dame ese descanso en ti. Tú dices en tu palabra que vayamos a ti, confiamos y que pongamos todo en tu mano, ¿cierto? Y que tú nos das descanso. Y Padre amado, que nos pongamos en esta noche de Señor, si tú eres mi pastor, restaura mi alma, restaura mi alma. Dios, en esta noche, ¿cuántos podamos tener un conflicto emocional y mental y que nos hallamos, no nos encontramos? Podemos decirle al Señor: Señor, quiero hacer ese Salmo 23 parte de mi vida, donde te restaures mi alma, donde tú me des fortaleza, donde tú me restaures mis emociones, donde confortes. ¿Y sabes cómo puedo lograr todas esas cosas?
¿Qué dice el versículo 23, Marlene, por favor? Versículo 3, por favor. El versículo 3 Sí. dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ok. Fíjate que el Señor nos dice justamente lo que leía Marlene, ¿cierto? Confortará mi alma. Confortará mi alma, ¿cierto? Confortará mi alma. Perdón un segundito aquí. Confortará mi alma, ¿cierto? Confortará mi alma. Confortará mi alma. Y dice justamente que nos guiará por las sendas de justicia. Ahora, qué maravilloso es que nosotros, ¿cierto? Podamos, ¿cierto? Decirle al Señor, oiga, Señor, yo quiero que en esta noche tú dirijas mi vida. Porque ahí dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Y cuántos en esta noche debemos decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado cómo saber qué decisión tomar? ¿Qué camino coger en medio de esta situación? Pero fíjese que si el Señor Jesús es nuestro pastor, Él nos guiará a tomar buenas decisiones, nos guiará por sendas de justicia y nos permitirá que esas sendas de justicia lo hará por amor a su nombre. Qué interesante que nosotros encontremos un antídoto, ¿cierto? Y ese antídoto está en esas cositas interesantes, ¿ve? En esas cositas interesantes que nosotros encontramos en el Salmo 23. Y hay una cosa que a todos nos encanta del Salmo 23. Y seguramente, ¿cuántos de los que están aquí quieren estar protegidos por el Señor? Que le digamos, Señor, protégenos, líbranos. ¿Cuántos de los que están acá? Seguramente todos queremos estar protegidos. ¿Ve? Y eso es lo que el Señor nos brinda cuando le nombramos a Él nuestro pastor y que soy la oveja. Porque fíjense que el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén, ¿cierto? Qué promesa tan maravillosa que nosotros encontramos en esta noche cuando le decimos al Señor, ¿cierto? Que sea nuestro protector y que tengamos la seguridad y la confianza que aunque estemos en ese peligro, no vamos a temer ningún mal. ¿Por qué razón? Porque Él dice que va a estar conmigo. Ahora, y para poder estar, ¿cierto? Creer en esa protección que Dios me da, yo tengo que ser la oveja y creer en ese pastor que me protege. Es decir, que la protección que nosotros tenemos que buscar seguramente no es la del Estado ni de la policía, no, es la protección de quién, de Dios, ¿cierto? Porque nos está diciendo que aunque ande ¿qué? En valle de sombra de muerte, ¿cierto? No temeré qué cosa, mal alguno. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Él dice que Él estará conmigo. Y mis queridos amigos que nos acompañan en esta noche, esos 5 pasos que nosotros encontramos en el Salmo 23 son tuyos. Y nos está diciendo Cristo Jesús en esta noche, oye, Víctor, yo quiero ser tu pastor. Cecilia, yo quiero protegerte y cuidarte. Marielita, yo quiero que tú confíes en mí, en que nada te faltará. Y que nosotros le podamos decir justamente que Nancy pueda decir, oye, voy a confiar en ese poderoso pastor porque yo no voy a tener mal alguno. ¿Y sabes por qué? Porque Él estará conmigo. Qué bueno que en esta noche nosotros podamos sentir allá donde estamos, ¿cierto? Elevando nuestro corazón a Dios, diciéndole, Señor, dame esa tranquilidad y dame esa seguridad de estos pasos que yo encuentro cuando te acepto como mi pastor. ¿Cierto? Primero, que nada me va a faltar cuando te acepto a ti. Segundo, de que tú me vas a sustentar, Señor, porque tú eres mi pastor y tú me darás descanso. Y tú me vas a dar la tranquilidad y la seguridad de que en medio de la batalla y de la lucha de este mundo, a pesar del afán, la preocupación y el estrés,
tú me das tranquilidad y me das paz mental y que no puedo y que puedo estar tranquilo porque tengo reposo en ti. Y tengo reposo en ti, Señor, porque tú confortas mi alma con tus promesas. Tú confortas mi alma con las promesas que tú me dices que me restauras, que me fortaleces y que tú restauras mis emociones. Y qué maravilloso es poder decirle en esta noche, Señor, guíame por las sendas de justicia. Señor, que las decisiones que yo no sé tomar, las pongo en tu mano para que tú me guíes, para que tú me digas qué camino es el que tengo que coger, porque tú eres mi pastor y tú me guías por las buenas decisiones y me guías por las sendas de justicia. Y Padre amado, esa gran promesa que todos nosotros queremos en esta noche es que tú nos protejas, que tú nos protejas, ¿cierto? Y muchas veces nosotros encontramos que en el recorrido del pastor con las ovejas a veces pasaban por valles oscuros, tenebrosos, peligros, llenos de fieras, y allá estaba el pastor con su cayado tratando de defender que no viniera nadie a arrebatar ninguna de las ovejas. Pues muchas veces a nosotros también nos pasa exactamente lo mismo, porque todos atravesamos etapas difíciles en nuestra vida, pero sin embargo podemos confiar que ese buen pastor está con nosotros y no debemos tener mal alguno. Aunque la situación sea difícil, aunque la situación sea complicada en nuestra vida, que no sabemos cuál sea en este momento, tenemos que confiar en ese buen pastor porque él ha prometido que estará con nosotros. Y él dice que no tenemos que temer mal alguno, mal alguno. Y si nosotros confiamos en él, en esas promesas que él nos da, dice que nada nos faltará. ¿Cuántos en esta noche quieren aceptar estos retos que el Señor nos dice en el Salmo 23? En el Salmo 23. Oiga, qué maravilloso nosotros poderle decir al Señor en esta noche, Señor, yo quiero nombrarte como el pastor de mi vida. Señor, guíame. Señor, quítame el estrés. Señor, protégeme. Señor, restaura mi alma. Señor, dame descanso, que en medio de esta batalla y la lucha, en ti encuentro tranquilidad, encuentro paz y no me preocupo porque tú me vas a sustentar, porque tú eres mi pastor. ¿Sí? Pero para reconocer ese pastor, tenemos que reconocer que nosotros somos ovejas, que tenemos que dejarnos guiar por ese pastor. Y tal vez tenemos que preguntarnos, ¿será que yo estoy en esta noche dejando guiarme, dejando guiar mi vida por ese Dios poderoso que se llama Cristo Jesús? ¿Qué será lo que yo tengo que ajustar para regresar a ese camino y que ese pastor me guíe a mí por las sendas de justicia? ¿Qué pensaríamos cada uno de nosotros? ¿Qué tal el mal genio, el mal carácter? Todo este tipo de cosas que necesitamos ajustar para que el Señor sea nuestro pastor y tengamos estos principios tan hermosos y tan valiosos que hemos podido analizar. Y fíjense que el Salmo 91 va tomado de la mano con respecto a lo que nosotros decimos en el Salmo 23 o lo que el Señor nos dice en el Salmo 23. ¿Ven? Y fíjense que es maravilloso. Y yo voy a leerlo por todos ustedes y ustedes me siguen en la lectura. El Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! Qué maravilloso en esta noche que nos preguntásemos, ¿será que nosotros estamos habitando al abrigo del Altísimo? ¿Será que nosotros en esta noche le estamos diciendo, Señor, dame esa vacuna mental, dame esa medicina celestial, dame ese antídoto anímico, que si yo habito al abrigo tuyo y moro bajo tu sombra, ¿cierto? El versículo 2 nos dice que diremos entonces a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Qué maravilloso que en esta noche nosotros podamos usar ese bálsamo que Dios nos da en medio de una situación difícil, no sé cuál sea la que tú tengas o la que yo tenga, pero Dios dice que tenemos una vacuna mental cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, cuando nosotros moramos bajo su sombra. Ahora, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál será mi comportamiento? ¿Cuál será mi comportamiento con respecto a Dios? ¿Será que lo que yo estoy haciendo ahora en mi vida me permite
¿Habitar bajo el abrigo del Altísimo? O la pregunta tal vez sería, ¿cómo será habitar bajo el abrigo del Altísimo? ¿Será que yo estoy bajo la sombra del Omnipotente? ¿Será que yo estoy buscando ese abrigo del Altísimo? Es decir, lo que el Señor nos quiere decir, que habitar con Él es morar con Él, residir con Él, permanecer con Él, alojarme con Él, estar sosegado y estar seguro. Eso se llama habitar con Él. Entonces, para tener estas ventajas que la palabra de Dios nos dice, de morar bajo la sombra, ¿cierto? Y que Él sea nuestro castillo, ¿cierto? Yo tengo que morar con Él, que residir con Él, que permanecer con Él, alojarme con Él. ¿Y sabe por qué? Porque tú y yo, como lo dice el Señor en su palabra, lo hemos puesto a Jehová como nuestra esperanza y al Altísimo por tu habitación. Es decir, tú y yo lo que estamos entendiendo en esta noche, que la esperanza que nosotros tenemos es colocar a Dios en nuestra vida en primer lugar y que Él sea nuestra habitación. Y seguramente cuando nosotros abrimos plenamente nuestro corazón a Dios, llamándole y pidiéndole delante de Él todos nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras dudas, nuestras ansiedades, nuestras penas y nuestras alegrías, Él dice justamente allá en el versículo 14, la respuesta de todo esto, ¿cierto? De todo esto dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y aquí viene una promesa tremenda, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuántos en esta noche quieren ser librados por el Señor? Porque el Señor lo que quiere es ponernos en alto, ¿cierto? Y Él nos pone en alto cuando tú y yo, como lo dice el versículo 14 de Salmo 91, ¿cierto? Por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré. ¿Dónde tenemos puesta la mirada nosotros hoy día? ¿Dónde? Cuando decimos, esto no tiene salida, no sabemos por dónde andar, ¿cierto? El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, la mirada se pierde y nos preguntamos, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cierto? Allá el salmista dice que el socorro viene solamente de Él. Y aquí el versículo 14 nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Qué importante que nosotros confiemos en ese Dios poderoso que quiere que nosotros habitar con nosotros, ¿ve? Y que nosotros habitemos con Él, que moremos con Él, que pongamos nuestra esperanza en Él, que Él sea nuestra habitación, que nuestros pensamientos, sentimientos, necesidades, deseos, dudas y todo lo que nosotros tengamos, Él nos da la respuesta de que nos pondrá en alto porque hemos puesto la confianza en Él y Él nos librará. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos en esta noche aquí queremos ser librados seguramente de una carga mental, de una ansiedad, de un dolor, de una enfermedad. ¿Cuántos quieren ser sanados en esta noche en el nombre de Jesús? Amén, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de nosotros queremos ser librados, ¿cierto? De ese valle de sombra de muerte, pero no tenemos que tener porque Él nos libra y Él viene a morar con nosotros. Morar bajo la sombra del poderoso Dios de los cielos es porque Él es el Dios todopoderoso y Él es el todo suficiente. Y los que moran a su abrigo, los que moran con Él, son resguardados y protegidos por Él. Y su sombra, cierto que es el gran poder de Dios, su sombra que nos cubre, que nos favorece, que nos protege, que nos refresca, ¿cierto? Es una expresión que el Señor nos está diciendo de esa cercanía, de esa proximidad que tú y yo tenemos que tener con esa sombra, ¿cierto? Que Él nos proyecta para que nosotros estemos cerca de Él. Morar bajo la sombra del Omnipotente, es decir, justamente que Dios tiene para cada uno de nosotros cómo apropiarnos de esa promesa. Y por esa razón, cuando nosotros leemos el Salmo 23 y el Salmo 21, tendríamos que preguntarnos en esta noche, dentro de esas 5 promesas, 4 preguntas. Y la primera es, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma?
con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Tendríamos que preguntarnos eso, ¿sabes? Porque cada uno individualmente decirle cómo es mi relación con Dios. Si Dios quiere que habite en mí y que Él sea mi abrigo, ¿cómo es mi relación con Él? ¿Cómo está mi alma con Él? ¿Ustedes se imaginan que Dios nos llevara a nosotros en este momento a habitar con Él? ¿Será que podríamos ir? Imagínense que Dios es orden, de que Dios es amor, de que el comportamiento de Dios, como lo dice su palabra, es que es santidad a Él. ¿Cómo será mi vida hoy? ¿Será que yo estoy amando a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma para que se cumpla esa promesa de que si yo habito bajo el abrigo del Altísimo y que Él es mi esperanza y mi castillo, ¿cierto? Y que si lo coloco como mi esperanza y por mi habitación, no me sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará mi morada. Qué maravillosa experiencia que nosotros podemos tener en esta noche cuando le decimos al Señor que habite, que habitemos al abrigo de Él. Y la otra pregunta es, ¿cuál es tu esperanza en esta vida? O tal vez tendremos que preguntarnos en esta noche, ¿será que yo tengo a Dios como mi esperanza y mi castillo? ¿Cierto? Para que se cumpla la promesa del Salmo 91 cuando Él dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué maravilloso es que nosotros podamos confiar en ese Dios poderoso, donde le podemos nombrar a Él como nuestra esperanza y nuestro castillo, confiando en Él, de que Él manda a sus ángeles a tu casa en este momento, ¿ve? De que entran a tu hogar y te dice justamente que van a estar cerca de ti y que te guarden en todos tus caminos y de toda tu maldad. ¿Confías en Él? Podríamos decirle en esta noche, Señor, tú eres la esperanza mía y el castillo mío. Mi Padre, ¿en quién confiaré? Y la última pregunta para esta noche. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros en esta noche de Dios? ¿Será que estamos habitando cerca de Él? ¿Qué hacemos para que su sombra nos alcance? ¿Qué hacemos? Porque fíjense que el texto dice, porque el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Fíjense que el Salmo 23 y el Salmo 21, el Salmo 91, ¿cierto? Nos está hablando justamente en esta noche, ¿ve? Sobre los dos salmos, que es la mejor vacuna mental en este momento para tu vida y la mía, en la situación en la que nos encontremos, en la que el mundo se encuentra, pero que si nosotros podemos confiar en estas dos promesas, primero de nombrar a Jesús como mi pastor, y si yo lo nombro como mi pastor, Él va a guiar mi vida. Y si Él guía mi vida, ahora yo voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. Esta es la única manera que esos dos salmos se cumplen en mi vida, que se cumplen en tu vida, ¿cierto? Y que termina siendo una tranquilidad mental para este momento difícil que podamos estar pasando, para este momento difícil que nosotros estamos observando al mundo que va en un tren sin frenos y que el conductor lo lleva directo al precipicio. Y ese conductor no es Dios. Por esa razón, si tú y yo en esta noche queremos decirle al Padre Celestial, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que tú seas mi pastor. Y si yo te nombro como mi pastor, ya sabemos todos los beneficios que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos. Por esa razón, es una decisión individual. Por esa razón, debo decirles en esta noche que la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Y es importante que nosotros tomemos decisiones de fe, no con sentimientos, sino con decisiones de querer nombrar a Cristo Jesús como el pastor de mi vida para que me guíe, para que me oriente, para que me cubra, para que Él sea mi habitación, poniéndolo a Él en primer lugar, para que mis pensamientos, sentimientos, necesidades y deseos, dudas, ansiedades, penas y alegrías, el Señor los pueda resolver porque hemos conocido el nombre de Cristo como nuestro pastor. Que Dios les bendiga en esta noche.
y que tengamos esa tranquilidad y esa seguridad y confianza de que nosotros tenemos en esta noche 2 antídotos, 2 vacunas mentales contra cualquier peste. Tenemos una medicina celestial y un antídoto anímico en que si tú y yo nombramos a Cristo Jesús como nuestro pastor, vamos a morar bajo su sombra y nada nos pasará. Y con la gran promesa en esta noche de que el Señor nos dice que a sus ángeles mandará a cada uno de sus hogares para que nos guarden en todos los caminos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Allí donde están, vamos a colocarnos en posición de oración y vamos a orar. Oremos. Queremos darte las gracias, Señor, porque en esta noche hemos podido comprender y entender a través de tu palabra que la mejor vacuna mental que nosotros podemos tener es confiar en tu palabra. Y tú nos has dicho en el Salmo 23 que si Jehová, que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Señor, hemos sido ovejas descarriadas en el pasado. Tal vez nos hemos salido del camino. Tal vez, Señor, no te hemos seguido de la manera como tú nos pides. Pero, Padre, en esta noche queremos reconocer de que tú eres el pastor de nuestras vidas para que la dirijas, para que nos orientes, para que nos lleves por el mejor camino. Y, Padre amado, lo demás tú nos lo darás, tú nos sustentarás. Nos darás todo lo que necesitamos, nos cubrirás y podemos estar seguros que, como lo dice tu palabra, aunque andemos en valle de muerte, no temeremos porque tú estarás con nosotros. Y con esa gran promesa, Señor, en esta noche podemos hacer nuestra la bendición, Padre amado, del Salmo 91. Y por esa razón queremos, Señor, de que pedirte, Padre amado, que nos dé la fuerza mental a cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta noche, de decirte, Señor, queremos que tú seas nuestro abrigo. Queremos habitar bajo tu sombra. Queremos estar seguros completamente, como lo dice tu palabra, de que tú mandas a tus ángeles para que estén cerca de nosotros. Y Padre amado, cada corazón que está aquí, cada familia que está reunida aquí, Señor, hay ansiedades, hay preocupaciones, hay miedos. Pero, Señor, tenemos una vacuna en esta noche mental, emocional y espiritual, que cuando te decimos que tú eres nuestro amparo, refugio y fortaleza, que estamos cubiertos bajo tus alas y que tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Llénanos de esa seguridad. Ayúdanos, Señor, a tener no una fe que sea un sentimiento, sino que sea una decisión de creer en tu palabra. Y al creerte, Señor, que tú nos des toda esta cantidad de promesas que tú nos das en tu palabra, de que sean nuestras, porque saldremos victoriosos en tu nombre. Padre amado, gracias por escuchar nuestras oraciones de cada hogar aquí representado. Extiende tu bendición. Y, Señor, permita que cada corazón te acepte, Padre bendito, con la única promesa de que encontramos consuelo, gozo, seguridad y paz. Eres nuestro pastor. Gracias por amarnos. En tu trono de la gracia dejamos nuestras peticiones. En tu trono de la gracia dejamos, Señor, todos los miedos y las ansiedades. Sánanos y libéranos de esta carga, porque la ponemos en tus pies. Lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén a nuestro Salvador.